Octavio Paz, ese poeta laureado que navegó con igual maestría por los océanos tumultuosos de la palabra y los abismos insondables del silencio, ese pensador que dedicó su vida a desentrañar los múltiples rostros de la identidad mexicana y la condición humana universal, nos enseñó con la agudeza de su intelecto y la vibración de su alma que la realidad que percibimos en nuestro estado de vigilia es apenas una delgada película, una superficie a menudo engañosa que oculta universos mucho más vastos, extraños y significativos. En sus exploraciones incansables del ser, del tiempo cíclico y lineal, de la otredad que nos constituye y nos desafía, Paz intuyó, como antes lo hicieron los surrealistas a quienes tanto admiró, que bajo la superficie aparentemente ordenada de nuestra conciencia cotidiana yace un continente sumergido, un reino subterráneo donde se gestan nuestras verdades más profundas y a menudo inconfesables, nuestros miedos más arcaicos y primordiales, y nuestros anhelos más luminosos y trascendentes, el vasto e inexplorado territorio del inconsciente. Y si hay un lenguaje privilegiado, un código cifrado a través del cual este mundo interior, este otro yo que nos habita, se comunica con nosotros de manera persistente y a veces perturbadora, ese es sin lugar a dudas el lenguaje secreto, elusivo y a menudo desconcertante de nuestros sueños. ¿Qué son en verdad esas imágenes fugaces que se desvanecen al alba, esas narrativas ilógicas que desafían toda causalidad, esas emociones intensas y a veces contradictorias que nos visitan cada noche en la oscuridad protectora del reposo? Son meros desechos aleatorios de la actividad cerebral durante el sueño REM, ecos caóticos y sin sentido de nuestras preocupaciones diurnas, como pretende una visión reduccionista de la ciencia? ¿O portan, como sospechaba profundamente Octavio Paz, y como afirman con rotundidad las tradiciones de sabiduría ancestral de todas las culturas, mensajes cifrados de inmenso valor, poemas espontáneos del alma que esperan pacientemente ser descifrados por un corazón atento y una mente abierta? Hoy, en este espacio de Ecos de Paz, nos adentraremos con reverencia, con asombro y con una insaciable curiosidad en este territorio luminoso y fascinante, buscando desentrañar algunas claves para comprender el lenguaje secreto de tus sueños y cómo a través de ellos la obra y el pensamiento de Octavio Paz nos invitan a una revelación profunda, continua y transformadora de nuestro propio e insondable universo inconsciente. Desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano comenzó a tomar conciencia de sí mismo y del misterio que lo rodea, la humanidad ha sentido una mezcla de fascinación, perplejidad y temor reverencial por el enigmático mundo de los sueños. En las culturas antiguas, desde Mesopotamia y Egipto hasta las civilizaciones precolombinas de América, los sueños no eran considerados simples fantasías subjetivas, sino portales sagrados hacia lo divino, mensajes directos de los dioses o de los antepasados, oráculos que predecían el futuro, revelaban verdades ocultas sobre el destino individual y colectivo, o proporcionaban guía y sanación para las tribulaciones del alma y del cuerpo. Chamanes, sacerdotes, sacerdotisas y videntes dedicaban sus vidas enteras al arte complejo y sutil de interpretar estas visiones nocturnas, buscando en ellas no solo conocimiento, sino también poder, consuelo o advertencia para la comunidad. Con el advenimiento de la modernidad en Occidente y el paulatino pero inexorable imperio de la razón científica y el pensamiento positivista, esta dimensión sagrada y trascendente del sueño fue progresivamente desacreditada, ridiculizada, reducida a un mero subproducto fisiológico de la actividad neuronal o, en el mejor de los casos, a un reflejo distorsionado y un tanto infantil de nuestros conflictos psicológicos más básicos, de nuestros deseos reprimidos y nuestros traumas infantiles. Sin embargo, voces disidentes, como las de los poetas románticos y simbolistas, y más tarde las de los pioneros de la psicología profunda, como Sigmund Freud, y de manera muy especial, Carl Gustav Jung, nos recordaron con insistencia que el sueño, lejos de ser un fenómeno trivial o puramente somático, es una manifestación esencial y extraordinariamente rica de nuestra psique, una ventana privilegiada, quizás la más directa que poseemos, hacia las capas más profundas,
más arcaicas y a menudo inaccesibles de nuestro ser individual y colectivo. Octavio Paz, con su sensibilidad exquisita para el símbolo, la metáfora y la analogía, y con su vasto conocimiento de las tradiciones esotéricas y poéticas de Oriente y Occidente, entendía el sueño no como un acertijo a resolver con una clave única, sino como una forma de poesía espontánea y primordial, una creación autónoma del inconsciente que utiliza un lenguaje de imágenes vívidas y a menudo surrealistas, en lugar de palabras lógicas y conceptos abstractos, para expresar sus verdades más recónditas. El sueño es un poema que se representa ante un teatro de un solo espectador, podría haber afirmado, un teatro íntimo y secreto donde somos a la vez los actores, los espectadores pasivos y los autores inconscientes de un drama que, si aprendemos a mirarlo con los ojos del alma, nos revela facetas insospechadas de nosotros mismos y del misterio de la existencia. Para comenzar a descifrar este lenguaje secreto, este idioma primordial del alma que se manifiesta en nuestros sueños, es fundamental, como nos enseñaría Paz, al aproximarnos a un poema complejo o a una obra de arte vanguardista, despojarnos de nuestros prejuicios racionalistas y de nuestra necesidad de encontrar explicaciones lógicas y unívocas. Debemos aproximarnos a nuestros sueños no con la mentalidad analítica y diseccionadora que empleamos habitualmente en nuestro estado de vigilia para resolver problemas prácticos, sino con una actitud de apertura radical, de curiosidad infantil, de humildad reverente, similar a la que adoptamos cuando nos enfrentamos a una obra de arte abstracto que nos conmueve sin que sepamos exactamente por qué, o a un poema surrealista cuyas imágenes nos impactan y nos transforman antes de que podamos comprenderlas del todo con la razón. Los sueños, es crucial entenderlo, no hablan el idioma de la lógica aristotélica ni el de la causalidad científica. Hablan, más bien, el lenguaje universal y atemporal de la imagen primordial, del símbolo arquetípico, de la emoción pura y a menudo contradictoria. Sus narrativas, con frecuencia, desafían flagrantemente las leyes newtonianas del tiempo y del espacio, fusionan identidades de manera desconcertante, transforman objetos cotidianos en presencias luminosas y nos sumergen en atmósferas oníricas cargadas de un significado profundo y elusivo que se nos escapa irremediablemente si intentamos reducirlo a una interpretación única, cerrada y literal. Como nos enseñaría el propio Octavio Paz en sus reflexiones sobre la crítica literaria, para comprender verdaderamente un poema, no basta con analizar su estructura métrica, sus figuras retóricas o su vocabulario. Es necesario, ante todo, sentir su ritmo interior, su música callada, dejarse impregnar por la fuerza evocadora de sus imágenes y permitir que éstas resuenen libremente en nuestro propio universo afectivo y simbólico. De igual manera, para comenzar a comprender un sueño, no basta con recordar su argumento superficial o su anécdota aparente. Es preciso sumergirse en su atmósfera emocional particular, identificar los símbolos clave que lo pueblan como personajes en un drama, y preguntarnos con honestidad y sin juicios qué ecos, qué asociaciones, qué recuerdos, qué sentimientos despiertan esas imágenes en nuestra propia historia personal, en nuestros complejos no resueltos y en ese vasto océano del inconsciente colectivo que todos compartimos como seres humanos. Uno de los primeros y más importantes secretos que nuestros sueños nos revelan, a menudo de manera cruda y sin contemplaciones, es la presencia activa y constante de nuestra sombra personal. Ese concepto fundamental, acuñado por Carl Gustav Jung, que se refiere a todas aquellas partes de nosotros mismos, deseos, impulsos, rasgos de carácter, talentos no desarrollados, que hemos reprimido, negado o no integrado en nuestra personalidad consciente por considerarlas inaceptables, vergonzosas, peligrosas o simplemente incompatibles con la autoimagen idealizada que hemos construido para nosotros mismos y para los demás. En el teatro nocturno e implacable del sueño, estos aspectos rechazados y exiliados de nuestra personalidad a menudo se personifican en figuras oscuras, amenazantes, grotescas o simplemente desagradables que nos persiguen, nos atacan, nos critican o nos confrontan con verdades incómodas sobre nosotros mismos. Es fácil y muy humano caer en la tentación de huir de estas imágenes perturbadoras,
de despertar sobresaltados y de interpretarlas como meras pesadillas sin sentido, productos de una mala digestión o de un estrés pasajero. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica más profunda y transformadora, estas figuras sombrías que nos acechan en sueños son, en realidad, valiosas mensajeras de nuestro propio inconsciente, que nos invitan con insistencia, a veces con rudeza, a reconocer, a aceptar y, finalmente, a integrar esas partes de nosotros mismos que hemos mantenido en la oscuridad por demasiado tiempo. Octavio Paz, tan profundamente consciente de la dualidad inherente al ser humano, de esa tensión constante y creativa entre la luz y la oscuridad, entre el eros que nos impulsa a la unión y el tánatos que nos arrastra hacia la disolución, entre el Apolo de la razón y el Dionisos de la pasión, nos animaría sin duda a no temer a nuestra sombra, a no intentar aniquilarla o reprimirla aún más, sino a dialogar con ella con valentía y compasión, a comprender su mensaje oculto, a rescatar la energía vital que yace aprisionada en ella, porque solo al abrazar nuestra totalidad, incluyendo nuestros aspectos más oscuros, más primitivos o menos desarrollados, podemos alcanzar una verdadera integridad psíquica, una autenticidad genuina y una libertad interior mucho más plena y expansiva. Los sueños, en este sentido fundamental, son un espejo valiente e insobornable que nos muestra sin tapujos ni concesiones aquello que en la luz de la vigilia, con sus múltiples mecanismos de defensa y autoengaño, preferimos obstinadamente no ver o reconocer en nosotros mismos. Son una oportunidad nocturna para la honestidad radical con nuestro propio ser. Otro lenguaje fundamental y universal de los sueños, que conecta nuestro pequeño mundo individual con la vasta herencia de la humanidad, es el de los arquetipos, esas imágenes primordiales, esos patrones universales de experiencia y comportamiento que habitan en las profundidades del inconsciente colectivo, como lo describió con tanta lucidez Carl Gustav Jung, y como lo intuyeron y expresaron a su manera los poetas, los artistas y los creadores de mitos de todas las épocas y culturas, incluyendo, por supuesto, a un Octavio Paz tan profundamente interesado en los mitos fundacionales y los símbolos ancestrales de México y del mundo. El arquetipo del anciano sabio, que nos ofrece guía en momentos de confusión, el de la gran madre que nos nutre o nos devora, el del héroe que se enfrenta a pruebas y dragones, el del niño divino que simboliza la inocencia y la potencialidad, el del embaucador o trickster que subvierte el orden establecido, el de la doncella en apuros que necesita ser rescatada, el del animal de poder que nos conecta con nuestros instintos más profundos. Estas figuras arquetípicas, y muchas otras, pueblan nuestros sueños con una frecuencia sorprendente, encarnando patrones fundamentales de la experiencia humana, dilemas existenciales universales y potencialidades latentes de nuestro propio ser que anhelan ser reconocidas y actualizadas. Cuando soñamos, por ejemplo, con un anciano venerable que nos ofrece un consejo enigmático o un objeto simbólico, quizás sea la voz de nuestra propia sabiduría interior, de nuestro self más profundo, intentando guiarnos a través de una encrucijada vital. Cuando nos enfrentamos en sueños a un monstruo aterrador o a una bestia salvaje, tal vez estemos lidiando con un miedo ancestral profundamente arraigado en nuestro inconsciente, o con un aspecto de nuestra propia sombra instintiva que necesita ser confrontado, domesticado y transformado en una fuerza aliada. Cuando soñamos que rescatamos a una doncella en apuros de una torre o de un dragón, podríamos estar conectando, si somos hombres, con nuestro ánima, nuestra dimensión femenina interior, o, independientemente de nuestro género, con la necesidad de rescatar y proteger nuestra propia vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de asombro. Octavio Paz, fascinado como estaba por la asombrosa persistencia y vitalidad de los mitos en el mundo moderno aparentemente desencantado, vería en estos sueños arquetípicos una prueba fehaciente de que el alma humana contemporánea sigue dialogando íntimamente con las mismas fuerzas primordiales, con los mismos patrones universales de sentido que animaron las cosmogonías y los rituales de nuestros antepasados más remotos. Interpretar estos sueños arquetípicos requiere, por supuesto, familiarizarnos con el lenguaje universal de los símbolos mitológicos
y preguntarnos con sinceridad qué aspecto particular de ese arquetipo está intentando emerger en nuestra conciencia o ser integrado de manera más plena en nuestra vida consciente. Los sueños son también, y esto es algo que experimentamos con frecuencia, un reflejo a menudo distorsionado, pero siempre significativo de nuestros conflictos internos no resueltos, de las tensiones psicológicas y las contradicciones existenciales que bullen constantemente bajo la superficie de nuestra aparente compostura diurna. Octavio Paz, en su obra poética y ensayística, exploró con una maestría y una honestidad incomparables la naturaleza intrínsecamente conflictiva y paradójica del ser humano, esa lucha constante y a menudo dolorosa entre el deseo y la ley, entre la soledad radical de la conciencia individual y el anhelo inextinguible de comunión con el otro, entre la afirmación de la libertad personal y la aceptación de los límites impuestos por el destino o la condición humana. En nuestros sueños, estos conflictos internos, estas polaridades que nos constituyen, se escenifican de maneras a menudo dramáticas, simbólicas y a veces incluso aterradoras. Podemos soñar, por ejemplo, que estamos atrapados en un laberinto intrincado y angustiante del que no encontramos la salida, reflejando quizás una situación vital en la que nos sentimos bloqueados, confundidos, sin opciones claras o sin un sentido de dirección. Podemos soñar repetidamente que perdemos un tren, un avión o un examen importante, simbolizando tal vez el miedo a perder una oportunidad crucial en nuestra vida, a no estar a la altura de nuestras propias expectativas o de las expectativas de los demás, o a no haber aprovechado el tiempo de manera significativa. Podemos soñar con casas que se derrumban estrepitosamente, con terremotos que sacuden nuestros cimientos o con inundaciones que nos arrastran sin piedad, imágenes poderosas que podrían estar expresando una profunda crisis de identidad, una desestructuración de nuestro sistema de creencias, o una sensación abrumadora de estar siendo invadidos por emociones incontenibles que amenazan con ahogarnos. La clave para comenzar a descifrar el mensaje de estos sueños no es tomarlos de manera literal, como si fueran predicciones de acontecimientos externos, sino verlos como metáforas vívidas y elocuentes de nuestro estado interior, de nuestro paisaje psíquico. ¿Qué representa ese laberinto en mi vida actual? ¿Qué oportunidad siento que estoy perdiendo o dejando pasar? ¿Qué estructura interna? ¿Qué vieja identidad? ¿Qué sistema de creencias siento que se está desmoronando para dar paso, quizás, a algo nuevo y desconocido? Los sueños, en este sentido profundo, son diagnósticos extraordinariamente precisos del alma que nos señalan con la exactitud de un cirujano aquellas áreas de nuestra vida interior y exterior que requieren nuestra atención más urgente, nuestro trabajo de introspección más honesto y nuestra acción transformadora más valiente. Si la idea de que tus sueños son en realidad poemas cifrados de tu propio e insondable inconsciente, mensajes vitales cargados de significado para tu crecimiento personal y espiritual, te resulta profundamente intrigante y sientes el anhelo de aprender a escuchar con mayor atención y sabiduría su lenguaje secreto y revelador, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Paz. Aquí continuaremos explorando juntos, inspirados por la lucidez y la belleza del pensamiento de Octavio Paz, los múltiples y fascinantes misterios del alma humana y los diversos caminos que conducen hacia una conciencia más plena, más integrada y más despierta. Además de reflejar nuestros conflictos más íntimos y nuestras sombras más negadas, los sueños también pueden ser, y de hecho lo son con frecuencia, para quienes aprenden a cultivarlos y a escucharlos, una fuente inagotable de creatividad, de inspiración súbita y de soluciones inesperadas, y a menudo geniales a problemas que nos acucian en nuestro estado de vigilia y que parecen insolubles para nuestra mente racional. Octavio Paz, como poeta consumado y como profundo conocedor de los procesos creativos, sabía por experiencia propia que la verdadera creación, la imagen poética que ilumina y transforma, surge a menudo de ese estado liminar de duermevela, de esa relajación profunda de las defensas y los filtros racionales que permite la emergencia espontánea de imágenes insólitas, de asociaciones sorprendentes, de metáforas reveladoras. Muchos artistas de todas las disciplinas, así como científicos e inventores a lo largo de la historia, han relatado con asombro
como la solución a un problema complejo que les obsesionaba durante semanas o meses, o la inspiración fundamental para una obra maestra que marcaría un hito en su carrera, les llegó de manera súbita y completa en un sueño, como un regalo inesperado de las musas nocturnas. Esto se debe en gran medida a que el inconsciente, liberado durante el sueño de las restricciones y los patrones habituales de la lógica lineal y del pensamiento analítico, opera de una manera mucho más holística, más intuitiva, más sintética y más asociativa. Es capaz de conectar ideas, recuerdos, emociones y experiencias de formas radicalmente nuevas y originales, formas que a nuestra mente consciente, con sus categorías rígidas y sus hábitos de pensamiento, le resultarían prácticamente imposibles de concebir. Por lo tanto, si estamos atravesando un bloqueo creativo en nuestro trabajo o en nuestra vida personal, si nos enfrentamos a un dilema existencial que parece no tener una solución satisfactoria, o si simplemente anhelamos una mayor dosis de inspiración, de magia y de asombro en nuestra existencia cotidiana, prestar una atención renovada y respetuosa a nuestros sueños puede ser una herramienta invaluable y sorprendentemente eficaz. Antes de dormir podemos, como un antiguo ritual, plantearle una pregunta clara y concisa a nuestro inconsciente, pedirle guía, orientación o claridad sobre un tema específico que nos preocupe o nos interese. Y luego, al despertar por la mañana, antes de que la mente racional comience a imponer su orden y su censura, anotar con detalle cualquier fragmento de sueño que recordemos, por ilógico, por extraño o por aparentemente insignificante que éste nos parezca. A menudo, en esas imágenes oníricas aparentemente caóticas, como en un poema hermético de paz o en un cuadro surrealista de Remedios Varo, se esconde una pista sutil, una metáfora reveladora, una nueva perspectiva que puede desbloquear nuestra creatividad estancada o iluminar nuestro camino con una luz inesperada. Los sueños son, en este sentido profundo y práctico, nuestros aliados más íntimos y nuestros colaboradores más creativos en el incesante proceso de creación de significado y de resolución de los enigmas de la vida. Los sueños también juegan un papel absolutamente fundamental, aunque a menudo subestimado, en el complejo y delicado proceso de elaboración, procesamiento y sanación de nuestras emociones, especialmente aquellas que son demasiado dolorosas, demasiado intensas o demasiado abrumadoras para ser enfrentadas, reconocidas y expresadas directamente en nuestro estado de vigilia, con todas sus demandas sociales y sus mecanismos de defensa. El inconsciente, con su sabiduría intrínseca y su instinto primordial de supervivencia y equilibrio psíquico, utiliza a menudo el escenario seguro y protegido del sueño para permitirnos revivir de forma simbólica, reelaborar gradualmente y finalmente integrar experiencias traumáticas del pasado o emociones reprimidas durante largo tiempo. Podemos soñar repetidamente, por ejemplo, con situaciones de nuestra infancia o de nuestra historia personal que nos causaron un gran dolor, una profunda herida o una intensa confusión, no como una forma de tortura masoquista, sino como un intento tenaz y amoroso del alma por completar un proceso de duelo, de comprensión o de perdón que quedó inconcluso en su momento. Podemos experimentar en nuestros sueños, con una vivacidad y una intensidad que nos sorprenden al despertar, emociones puras y a veces arrolladoras, miedo cerval, ira volcánica, tristeza oceánica, alegría extática, que en nuestra vida diurna, por diversas razones, educación, miedo al juicio, necesidad de control, nos permitimos sentir solo de forma atenuada, distorsionada o incluso completamente reprimida. Estos sueños emocionales, aunque puedan ser perturbadores o incómodos en el momento, son en realidad una forma de catarsis psíquica, una purga necesaria y saludable que nos ayuda a liberar tensiones emocionales acumuladas en el inconsciente, a limpiar nuestro sistema energético y a restablecer nuestro equilibrio psíquico fundamental. Octavio Paz, tan atento siempre a las pasiones humanas en toda su complejidad y a su expresión a menudo velada en el arte y en la vida cotidiana, vería sin duda en estos sueños una manifestación elocuente de la asombrosa capacidad del alma para autosanarse, para buscar incansablemente la homeostasis emocional a través del lenguaje simbólico, metafórico
y a veces brutalmente honesto de la noche. Aprender a acoger estas emociones oníricas sin juicio, sin intentar reprimirlas o racionalizarlas prematuramente, permitiéndoles simplemente fluir y expresarse a través de nosotros en el espacio seguro del recuerdo del sueño, es una parte esencial e insustituible del camino hacia una mayor salud emocional, hacia una mayor integración psíquica y, en última instancia, hacia una mayor paz interior. Un aspecto particularmente fascinante y a menudo desconcertante de la experiencia onírica, y que sin duda alguna habría interesado profundamente a un explorador de la otredad como Octavio Paz, es la forma en que algunos sueños parecen conectarnos de manera directa e innegable con dimensiones de la realidad o de la conciencia que trascienden claramente nuestra experiencia individual y nuestra biografía personal. Hablamos aquí de aquellos sueños que parecen tener un carácter eminentemente transpersonal, luminoso o arquetípico, aquellos en los que nos encontramos con figuras mitológicas o seres de luz de un poder y una sabiduría sobrecogedores, aquellos en los que visitamos lugares desconocidos para nuestra mente consciente, pero que sentimos extraña e íntimamente familiares, como si ya hubiéramos estado allí en otro tiempo o en otra vida, o aquellos en los que recibimos mensajes, enseñanzas o revelaciones que parecen provenir de una fuente de conocimiento y de sabiduría que va mucho más allá de nuestro propio ego limitado y de nuestra experiencia personal acumulada. Estos sueños, que a menudo vienen acompañados de una atmósfera sagrada, de una intensa carga emocional y de una sensación imborrable de profunda significación y trascendencia, pueden ser interpretados desde la perspectiva de la psicología junguiana como incursiones esporádicas pero significativas en el vasto e insondable océano del inconsciente colectivo, ese inmenso reservorio de la experiencia humana acumulada a lo largo de milenios, del que nos habló con tanta elocuencia Carl Gustav Jung. O desde una perspectiva quizás más poética, más pasiana, si se quiere, podrían ser vistos como momentos privilegiados de comunión íntima con el alma del mundo, Anima Mundi, con esa red invisible pero omnipresente de correspondencias, analogías y resonancias simbólicas que, según la visión de Paz y de muchos otros poetas y místicos, une secretamente todas las cosas, todos los seres y todos los tiempos en una vasta y armoniosa sinfonía cósmica. En estos sueños excepcionales, el yo individual, con sus preocupaciones cotidianas y sus límites definidos, parece disolverse temporalmente para dar paso a una conciencia mucho más amplia, más inclusiva, más universal, donde las fronteras entre lo personal y lo transpersonal se desvanecen. Son experiencias que nos recuerdan de manera contundente nuestra pertenencia fundamental a algo mucho mayor que nosotros mismos y que pueden infundir en nuestra vida si las acogemos con la debida reverencia y las integramos con sabiduría, un renovado y profundo sentido de propósito, de conexión y de trascendencia, para aprender a descifrar con mayor habilidad y provecho el lenguaje secreto y a menudo elusivo de nuestros sueños. Es absolutamente fundamental cultivar una actitud de escucha atenta, paciente y respetuosa, y sobre todo, desarrollar el hábito disciplinado de registrar nuestras experiencias oníricas tan pronto como despertamos, en ese estado de duermevela donde aún flotan los ecos de la noche antes de que se desvanezcan irremediablemente en la luz cruda y la lógica implacable del día. Un diario de sueños, una simple libreta y un bolígrafo junto a la cama puede convertirse en una herramienta invaluable y profundamente reveladora en este proceso de autoexploración. No importa si al principio solo recordamos fragmentos confusos, imágenes aisladas y aparentemente inconexas, o sensaciones indefinibles. Lo importante es el acto mismo de prestar atención, de valorar ese material que emerge de nuestro interior. Con la práctica constante y la intención sostenida, nuestra capacidad para recordar con mayor detalle y para comprender con mayor profundidad nuestros sueños irá aumentando gradualmente, como un músculo que se fortalece con el ejercicio regular. Al releer nuestro diario de sueños a lo largo del tiempo, con una mirada retrospectiva y una mente abierta, comenzaremos a identificar con asombro patrones recurrentes en las temáticas, símbolos personales que se repiten con insistencia,
personajes oníricos que nos visitan una y otra vez, y narrativas que evolucionan y se transforman, hablándonos elocuentemente de nuestras preocupaciones más profundas y a menudo inconscientes, de nuestros anhelos más secretos y reprimidos, de nuestro proceso individual y único de crecimiento, sanación y transformación. Es, en verdad, como aprender un nuevo idioma, un idioma que al principio nos resulta extraño y ajeno. Comenzamos entendiendo apenas algunas palabras sueltas, luego frases simples, más tarde párrafos completos, y finalmente, con dedicación y paciencia, podemos llegar a apreciar la belleza intrínseca, la complejidad sorprendente y la profunda sabiduría contenida en el texto completo de nuestros propios dramas nocturnos. Además de registrar y reflexionar sobre nuestros propios sueños, podemos enriquecer enormemente nuestra comprensión de su lenguaje simbólico universal, familiarizándonos con los grandes mitos de la humanidad, con los cuentos de hadas y leyendas populares de diversas culturas, con la poesía visionaria, con el arte simbólico y surrealista, y con las enseñanzas de las diversas tradiciones espirituales del mundo. Octavio Paz mismo fue un erudito insaciable en estas materias, y toda su obra, tanto poética como ensayística, está profundamente impregnada de referencias cultas y de resonancias intuitivas con estos vastos universos simbólicos. Los símbolos que aparecen con mayor frecuencia en nuestros sueños individuales a menudo tienen raíces profundas y milenarias en este imaginario colectivo de la humanidad. Un árbol majestuoso, por ejemplo, puede simbolizar en diversas culturas el crecimiento personal, la conexión vital entre el cielo y la tierra, el eje del mundo, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. El agua, en sus múltiples formas, océano, río, lago, lluvia, puede representar el mundo vasto e insondable de las emociones, las profundidades del inconsciente, la purificación, la fertilidad o el flujo constante de la vida. Un viaje onírico, ya sea a pie, en barco o en algún vehículo insólito, puede simbolizar de manera muy elocuente nuestro propio camino de individuación, nuestra búsqueda personal de sentido, con todos sus desafíos, sus encuentros significativos y sus descubrimientos reveladores. Al conocer el significado arquetípico y cultural de estos y otros símbolos universales, podemos empezar a tejer interpretaciones más ricas, más matizadas y más profundas de nuestros propios dramas nocturnos, conectando nuestra pequeña historia personal con la gran historia de la humanidad. Sin embargo, es absolutamente crucial recordar en todo momento que los símbolos son, por naturaleza, polisémicos, es decir, pueden tener múltiples y a veces contradictorios significados, y su interpretación última y más relevante siempre dependerá de nuestro contexto personal único, de nuestras asociaciones individuales y subjetivas y, sobre todo, de la atmósfera emocional particular del sueño en su conjunto. No existen, por tanto, diccionarios de sueños universales que nos den respuestas definitivas y cerradas. La clave fundamental está siempre en el diálogo íntimo, honesto y creativo con nuestras propias e intransferibles imágenes interiores. Octavio Paz, en su ensayo fundamental El arco y la lira, reflexionó con una hondura y una lucidez incomparables sobre la naturaleza esencial de la imagen poética, y sus iluminadoras ideas pueden arrojar una luz sorprendente sobre nuestra comprensión del fenómeno onírico. Para Paz, la imagen poética, al igual que la imagen del sueño, no es una mera descripción pasiva o una simple copia de la realidad externa. Es, por el contrario, una revelación activa, un acto creador que hace visible lo invisible, que une lo diverso en una nueva y sorprendente unidad, que reconcilia los contrarios aparentes en una síntesis superior. El sueño, en muchos sentidos fundamentales, opera de la misma manera que la imagen poética. Sus imágenes, a menudo extrañas, ilógicas y sorprendentes para nuestra mente racional, tienen el poder inmenso de sacudir nuestras certezas más arraigadas, de mostrarnos la realidad desde una perspectiva radicalmente insólita e inesperada, de revelarnos conexiones ocultas y significativas entre aspectos aparentemente dispares y desconectados de nuestra experiencia vital. Un sueño, al igual que un gran poema, puede ser una experiencia que nos desnuda el alma, que nos confronta sin piedad con nuestra verdad más íntima, despojándonos de los velos protectores, de las máscaras sociales
y de las racionalizaciones autoengañosas con las que habitualmente nos protegemos durante el día. Y al igual que un poema nos transforma profundamente al leerlo con atención y apertura, al permitir que sus imágenes y su música interior resuenen en lo más hondo de nuestro ser, un sueño, si lo acogemos con la misma reverencia y lo meditamos con la misma profundidad, puede ser un poderosísimo agente de transformación personal, un catalizador para el crecimiento de nuestra conciencia. Entonces, para ir concluyendo esta exploración, ¿cuál es en última instancia la revelación del inconsciente que un espíritu tan inquisitivo y poético como el de Octavio Paz nos invitaría a buscar con ahínco en el lenguaje secreto y a menudo esquivo de nuestros sueños? No se trata, ciertamente, como ya hemos sugerido, de una revelación única, espectacular y definitiva que vaya a resolver todos nuestros problemas de un plumazo. Se trata más bien de un proceso continuo, paciente y a menudo arduo de autodescubrimiento, de un diálogo incesante, íntimo y transformador con esa otra voz, con ese otro yo que nos habita en las profundidades y que se manifiesta a través de las imágenes nocturnas. A través de nuestros sueños, si aprendemos a escucharlos con el corazón y a interpretarlos con la mente abierta, el inconsciente nos revela, entre otras muchas cosas, primero, nuestras verdades más profundas, más esenciales y a menudo olvidadas o reprimidas sobre quiénes somos en realidad y qué es lo que anhelamos auténticamente en la vida, más allá de las máscaras sociales que hemos adoptado y de las expectativas ajenas que hemos internalizado. Segundo, nuestros miedos más arraigados, más irracionales y a menudo inconscientes, así como nuestras heridas emocionales no sanadas que siguen sangrando en secreto, no para atormentarnos inútilmente con su recuerdo, sino para ofrecernos la invaluable oportunidad de confrontarlos con valentía, de comprenderlos en su origen y en su significado, y de sanarlos desde la raíz con amor y compasión. Tercero, nuestras potencialidades no desarrolladas, nuestros talentos ocultos que yacen dormidos como semillas en tierra fértil, esa parte luminosa y creativa de nosotros mismos que anhela expresarse y florecer en el mundo, y que el sueño a menudo nos presenta de formas simbólicas, inspiradoras y alentadoras, como un llamado a la acción. Cuarto, la naturaleza profunda y a menudo oculta de nuestros conflictos internos más persistentes y de nuestras relaciones interpersonales más significativas, mostrándonos con una claridad a veces brutal los patrones inconscientes de pensamiento, emoción y comportamiento que operan en ellas, así como las posibles vías de resolución, de armonización y de crecimiento mutuo. Quinto, una fuente inagotable y sorprendente de creatividad artística, de inspiración súbita para nuestros proyectos vitales y de soluciones originales e inesperadas a los problemas y dilemas que nos desafían en nuestra vida cotidiana, si tan solo aprendemos a escuchar con humildad sus susurros nocturnos y a confiar en su sabiduría intuitiva y holística. Sexto, y quizás esto sea lo más trascendente y lo que más habría fascinado a Octavio Paz, los sueños nos revelan de manera contundente nuestra conexión intrínseca e innegable con el vasto universo simbólico del inconsciente colectivo, con los mitos fundacionales, los cuentos ancestrales y los arquetipos universales que han nutrido el alma humana desde el principio de los tiempos, recordándonos así que nuestra pequeña y aparentemente insignificante historia personal se inscribe en realidad en una narrativa mucho más grande, mucho más antigua y mucho más trascendente que nos une a todos los seres humanos pasados, presentes y futuros. El lenguaje secreto de tus sueños, por lo tanto, no es un código indescifrable reservado únicamente a unos pocos iniciados o a expertos en psicología. Es un lenguaje universal del alma, un idioma primordial que todos hablamos y entendemos en algún nivel profundo de nuestro ser. Es un poema personal e intransferible que se escribe cada noche en el lienzo infinito de tu propio inconsciente. Octavio Paz, con su inmensa curiosidad intelectual, su profunda sensibilidad poética y su insobornable honestidad existencial, nos invitaría sin duda a convertirnos en lectores atentos, curiosos y amorosos de estos poemas nocturnos que emanan de nuestro propio ser. Nos animaría a ver en ellos no un caos sin sentido o una mera perturbación del reposo,
sino una fuente privilegiada e inagotable de autoconocimiento, de sanación profunda y de inspiración constante para vivir una vida más plena, más consciente, más creativa y más auténticamente humana. Escucha con atención tus sueños, dialoga con reverencia con sus imágenes, a menudo enigmáticas. Permite que su misterio te envuelva y te transforme, porque en ellos, como en los mejores y más hondos poemas, se esconde una revelación que puede iluminar tu camino, ensanchar tu corazón y despertar tu alma a nuevas y maravillosas posibilidades de ser. Si este extenso viaje al corazón del fascinante y revelador lenguaje onírico, inspirado por la visión lúcida y poética de Octavio Paz, ha despertado en ti el genuino deseo de comprender más profundamente los mensajes que tu propio inconsciente te envía cada noche, te invito cordialmente a compartir tus experiencias personales, tus sueños más significativos o tus reflexiones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué sueños recurrentes te visitan con insistencia? ¿Qué símbolos oníricos te intrigan o te perturban particularmente? Suscríbete a nuestro canal, Ecos de Paz, para continuar explorando juntos estos y otros fascinantes territorios del alma humana. Y si consideras que esta profunda reflexión puede ser de utilidad o inspiración para otras personas, en su propia búsqueda de autoconocimiento, no dudes en compartirla con generosidad. Que tus sueños sean siempre, de ahora en adelante, un puente luminoso hacia una mayor conciencia, una más profunda sabiduría y una más plena realización de tu ser.